Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a una emisión más de La Cocina de Chabela. Aquí Maru Chávez, titular de este espacio. Maru, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Este 3 de febrero de 2021 ya. Estamos en una emisión más de La Cocina de Chabela y esperamos que nos acompañen en esta conversación alrededor de la mesa de la cocina. Tenemos un tema que a mí me parece importante para la vida de las mujeres, por lo menos en la Ciudad de México, la vida de muchas adolescentes en su momento. Tenemos, vamos a conversar sobre la importancia de un modelo educativo que inició en la década de los 70, de educación pública. Vamos a conversar de la importancia de la educación para las mujeres también en esa década y en las presentes. Y bueno, Cecilia, como cada miércoles, muchas gracias por estar acá acompañándonos y haciendo los controles técnicos, por supuesto, en tu cocina también. Y pues quienes nos escuchan ya saben, estamos a través de Facebook Live, estamos en la 106.1 de FM en la Ciudad de México, Violeta Radio, Radio Comunitaria Feminista, y nos pueden escuchar también en www.violetaradio.org. Y pues empecemos, Cecilia. Maru, pues ya adelantaste un poquito. La semana pasada, para ser precisos, el día 26 de enero, se cumplieron los primeros 50 años de el querido, añorado, amado, y creo que no exagero frente a las que estamos en este espacio, porque las tres egresamos del Colegio de Ciencias y Humanidades, mejor conocido como el CCH, así que una Goya de estas tres mujeres. Y para hablar de esto y lo que representó ese modelo educativo que le apostó a una educación con libertad, pues vamos a reflexionar de ello. Y qué mejor que con nuestra invitada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rocío, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Maru, muchas gracias a Cecilia, muchas gracias a Violeta Radio, porque le comentaba yo a Cecilia antes de que entráramos que hay una versión que va a quedar en la Gaceta Universitaria, que es el documento oficial de medio de comunicación de la universidad, respecto a este 50 aniversario. Y esa versión, pues algunos de nosotros francamente no la compartimos. Nos parece que, pues incluso en ciertos sentidos hasta humillante, porque los artículos que han escrito son de una calidad incluso muy deplorable, ¿no? No solamente no recogen la historia, ni siquiera de manera superficial, sino que además pues están escritos con descuido y demás. Entonces, pues les agradecemos muchísimo que nos den la oportunidad de dar
otra palabra, otra opinión respecto a lo que ha significado la historia del Colegio de Ciencias y Humanidades, no solamente para nosotros en lo individual, sino para el país, porque de alguna manera pues ha contribuido a la construcción de partes muy importantes del país, ¿no? Al formar a profesionistas que han estado trabajando pues por la salud de la población o por la solución de problemas, o incluso los que no terminaron las carreras, que no pudieron seguir estudiando o no quisieron seguir estudiando, pero que fueron de alguna manera tocados por su estancia en el colegio. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como yo soy Pilar del Rocío Vivanco González, soy egresada de la primera generación de CCH Azcapotzalco y fui la primera estudiante egresada del colegio que regresé a trabajar como parte de la planta docente en 1977, a finales de 1977. Me incorporé como docente. Entonces, pues tengo en mi experiencia la historia como estudiante, como fundadora, como estudiante, y también como pues constructora del colegio desde la perspectiva de los docentes. Ya. Maru. Pues bien, sí. Estamos hablando, como han escuchado, del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y estamos conversando con Rocío Vivanco, que como ella ya lo mencionó, formó parte de la primera generación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y a mí me gustaría, Rocío, que desde esta perspectiva de la vivencia como mujer, como estudiante en aquellos años, ¿qué idea tenía? ¿Cómo fue que ingresaste al Colegio de Ciencias y Humanidades? ¿Existía la posibilidad de elegir entre preparatoria y CCH? Y si sí, ¿por qué elegiste el CCH? Si acaso fue una elección. Pues no había, nunca hubo posibilidades de elegir en los primeros años. Bueno, de hecho, yo creo que pasaron muchos años antes de que hubiera realmente una elección de parte de los estudiantes. Cuando nosotros ingresamos, quiero decirte, bueno, por allí le mandé a Cecilia la copia de mi carta de aceptación al CCH. Y cuando yo recibí esa carta, pues incluso mi mamá también la leyó 20 veces y no sabíamos si de veras había entrado yo a la universidad o qué, porque pues no se tenía nunca se dijo en ningún medio ni nada de la fundación del colegio, del proyecto, ni nada. Entonces no había ninguna antecedente y todos los jóvenes que recibimos en ese momento nuestras cartas de aceptación, no sabíamos si estábamos en la UNAM o no estábamos en la UNAM. Estamos te interrumpo así de esta manera, Rocío, para comentarles a quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook que precisamente tenemos en pantalla ese documento al que te estás refiriendo, fechado, pues sí, en 1971, y que da cuenta de que te resultaste seleccionada como alumna de la UNAM. Exactamente, sí, y entonces, bueno, en mi caso tenía yo por ahí una prima cuya familia, pues la verdad no teníamos mucho contacto con ellos, pero mi mamá le habló por teléfono. Creo que esta persona trabajaba como académica en alguna preparatoria o algo así, y ella lo que le dijo es: ve inmediatamente a la preparatoria más cercana y ruégale al director que te reciba a tu hija. Es una fatalidad ese proyecto, no tiene pies ni cabeza, los maestros ni siquiera han terminado la carrera. En fin, obviamente pues más nos espantamos, ¿no? Pero
bueno, entonces mi mamá me acompañó en algún momento a la preparatoria 9, que era la que me quedaba cerca, y el director nos dijo que no había manera, o sea, el que había entrado a la prepa se tenía que quedar en la prepa, y el que había entrado al CCH era del CCH, y que estaba en la universidad, que no tenía yo ningún problema. Eso nos tranquilizó un poco, aunque pues también había obviamente una situación un poco de angustia, porque pues no sabíamos de qué estaba pasando. Total que finalmente nos tocó a cada uno la fecha para inscribirnos, y cuando finalmente iniciamos las clases, yo creo que todos los estudiantes desde el primer día quedamos absolutamente enamorados del Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Enamorados en qué sentido? ¿Por el espacio? Allá voy. En primer lugar, por los maestros. Porque, bueno, hay una serie de antecedentes que a ver si más tarde puedo mencionar, que son muy importantes, pero los maestros que había contratado la universidad para la planta docente de CCH Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, que fueron los primeros 3 planteles que se abrieron, eran la mayoría todavía estudiantes en las facultades, efectivamente. Muchos tenían el 75% de los créditos aprobados, que era lo mínimo que se les exigía para poder ingresar a un examen que les hicieron, un curso en el que los seleccionaron, y así que había muchos estudiantes y obviamente eran muy jóvenes, ¿no? Y teníamos una relación y una posibilidad de establecer una relación, y además eran gente pues con una mentalidad muy flexible por lo mismo, pero no solamente por eso, sino porque hubo un sector muy amplio de los maestros que habían sido activistas del movimiento estudiantil del 68. Entonces estaban muy sensibilizados frente a este proyecto, estaban muy convencidos, había de todo, ¿no? Había maestros que pues eran muy del sistema, muy tradicionales, pero digamos políticamente muy conservadores de las tradiciones del sistema, pues, ¿no? Pero aún entre ellos, la comprensión de lo que significaba el nuevo plan de estudios, el modelo educativo, en fin, la currícula general académica del colegio, era bastante clara. Y entonces hubo una explosión de creatividad, de compromiso. El primer año por lo menos, si no es que los primeros 3 años, hubo maestros que prácticamente vivían en el plantel, ¿no? Porque cuando se fundó el colegio, o más bien cuando se abrieron las puertas del colegio y iniciaron las actividades académicas, no estaban hechos por ejemplo, los planes los cosas, ¿no? A mí me sorprende que el colegio, que la universidad no haya recogido en la memoria esta del colegio lo que pasó, por ejemplo, en Azcapotzalco. Yo no conozco exactamente qué pasó en Oriente, pero yo sé que en CCH Oriente, si no mal recuerdo, en el 74 también hubo un problema en el que tuvo que renunciar o algo así el director por el problema de los porros, pero en Azcapotzalco fue de veras una historia extraordinaria de 3 años de lucha en la que hubo incluso muertos porque mataron a uno de los porros, y afortunadamente los compañeros del comité de lucha salieron bien librados y todo, pero fue una lucha tremenda, ¿no? Contra los grupos de porros que en aquellas épocas en la universidad no eran cualquier porro, ¿no? Cualquiera que haya estudiado o leído sobre la historia del movimiento del 68 y demás,
recordará que se mencionaban a grupos como el Muro y el grupo Pancho Villa, que eran grupos terriblemente violentos que tenían controlada los espacios en la universidad y que tenían amenazados a los estudiantes, y que eran la forma en la que desde la Secretaría de Gobernación se tenía control sobre el movimiento estudiantil. En el caso de la UNAM, entonces, nosotros, ¿qué te puedo decir? A unos cuantos días, a 15 días cuando mucho de haber abierto haber iniciado las clases, ya nos habíamos organizado, gracias obviamente a nuestros maestros, la compra de chicharras, y entonces las pusimos en cada una de las coordinaciones. Uh-huh. Y entonces, porque inmediatamente llegaron las amenazas de que, como nosotros no teníamos porras que nos dieran la bienvenida, ¿no? Que entonces iban a llegar los de las preparatorias a darnos la bienvenida a los planteles del colegio. ¿Y qué significaba esa bienvenida, Rocío? En aquellas épocas dicen que los llenaban de chapopote, los sacaban desnudos a la calle, les ponían sobre el chapopote plumas, en fin, denigraban a la gente, ¿no? Denigraban a los estudiantes, los golpeaban, los asaltaban. En el caso ya digamos del colegio, no logramos durante esos 3 años derrotar por completo a los porros, a los grupos de porros, porque finalmente obviamente metieron a gente que en mi opinión eran lo que en aquella época llamaban madrinas, ¿no? Que eran estos gentes que les pagaban, pero que no estaban directamente en las nóminas de la policía, porque... ¿La policía la que estaba detrás de los porros? Yo creo que sí. El asunto es que por lo menos en Azcapotzalco los tipos que estaban encabezando estos grupos, los que ya finalmente formaron los grupos adentro del plantel, eran tipos mucho más grandes que nosotros. Debieron haber tenido más de 20 años, tal vez unos 25 años, una cosa así. Entonces, era claro que pues eran gente que había ingresado de manera espuria, que a lo mejor ni siquiera tenía número de cuentas, es probable. Pero, antes de que sucediera eso, nosotros recibimos esta amenaza, y entonces entre todos los grupos empezamos a reunir dinero, compramos estos timbres, y un día, yo creo que había pasado como 2 meses de que habíamos ingresado, mes y medio, una cosa por el estilo, entraron unos compañeros gritando que venían los porros por Aquiles Cerdán. Y entonces, en aquella época todavía estaban construyendo los edificios, todavía no terminaban de construir todos los edificios, porque cuando llegamos nada más estaba lo básico, ¿no? Para que pudiéramos empezar a trabajar con nuestros maestros. Entonces, ya para entonces habíamos hecho algunos ejercicios, de verdad, nos habíamos preparado. Entonces, cuando los muchachos entraron avisando que venían los porros, camiones con porros, sonaron las chicharras, los timbres, y todo el mundo salió ordenadísimo en la explanada principal. ¿Y cómo había material? Pues no te digo cómo quedaron esos camiones. Entonces, a ladrillazo los detuvimos. Bueno, entonces, yo me acuerdo que en esa ocasión nos dimos el lujo. El chofer del camión bajó muy asustado y diciéndonos: es que yo soy un trabajador y me secuestraron el camión, ¿y ahora qué cuentas entrego? Pues nos dimos el lujo de reunir dinero y darle dinero al chofer, ¿no? Para que pudiera él, pues no sé qué habrá hecho con el dinero, pero pues por lo menos para ayudarlo, apoyarlo.
Entonces, te estoy hablando de que pues, éramos niños que acabábamos de salir de la secundaria, ¿no? Claro, 15, 14, 15, 16, ¿no? Sí, sí. Y entonces, poco antes del 10 de junio, se pusieron muy activos los porros. Fue cuando empezaron o sea, fue un momento como muy rápido, ¿no? Primero no teníamos porros y de repente empezaron a haber ya grupos que empezaron a sentar a los muchachos y demás. Entonces elegimos nuestros representantes de grupo para organizarnos. Pasó una cosa que a mí hasta la fecha me parece pues chistosa, chusca, rara, porque decidimos enjuiciar a los porros. Y entonces llegaban, yo me acuerdo que estábamos en una reunión donde muy obedientes los porros llegaban para que los enjuiciáramos. Y entonces en eso llegaron los compañeros de la Prepa Popular Tacuba y nos informaron que iba a haber la marcha del 10 de junio. Entonces, pues ahí suspendimos, a partir de ese momento suspendimos ese juicio medio raro. Te digo, porque pues llegaban muy obedientes los porritos a que los dijéramos, es que ustedes hacen y tornen, y ¿no? Y entonces nos dedicamos a organizarnos para la asistencia a la marcha del 10 de junio. Nos avisaron, nos dijeron con claridad los compañeros, tanto los maestros como los compañeros de la Prepa Popular Tacuba, tomen en cuenta que va a ser muy peligroso, ¿no? Que algo terrible puede suceder. O sea, si algo se ha caracterizado el Estado mexicano es que no tiene límites, ¿no? Y entonces nos advirtieron que podría haber represión. Además de que recientemente había sucedido pues el 68, ¿no? Sí. Y venía pues esa sombra, esa fuerza represora. Fresca, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, sí, nosotros nos organizamos y estábamos perfectamente conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Porque, te digo, bueno, estábamos nosotros observando ya, sabíamos que la acción de los porros pues no era una cosa de que fueran unos muchachos sin educación, que abandonados por la familia o algo por el estilo. Sabíamos que había hay un trasfondo de tipo político. ¿Cómo es que lo sabían? Tú hiciste una mención especial a los maestros y dijiste que te sentiste encantada y también tus compañeros por los maestros. Los maestros les hablaron con claridad a estos jóvenes de 15, 14, 16 años Sí. de que esas expresiones eran una forma muy clara de intromisión de esa cúpula de gobierno que pues de alguna manera y de esta forma quería boicotear ese naciente proyecto educativo para los jóvenes. Sí, desde que nosotros ingresamos, lo primero que pasó fue que, te digo, independientemente de la posición política de los maestros, yo los noté en general muy convencidos del proyecto, y lo primero que hicieron fue explicarnos en qué consistía las novedades del Colegio de Ciencias y Humanidades. Que, bueno, eso fue pues lo primero que nos enamoró, porque por más pequeño que estés, por más niño que estés, sí entiendes que hay algo que está mal en una educación donde te obligan a memorizar sin que entiendas lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, ¿no? Entonces... Esa es una cosa que todos quienes pasamos por el CCH reconocemos y hablamos de ello. Es decir, cómo el modelo educativo era distinto, o sigue siendo seguramente distinto
de cómo estaban estructuradas las prepas y esa memorización que dices tú, Rocío, no existía en el CCH. Sí, así es. Entonces, bueno, el colegio en sus documentos oficiales dice que de lo que se trata es de hacer un alumno pensante, que cuando salga del CCH, cuando egrese, tenga una visión crítica de su realidad, que quiere decir que, pues, que lo pienses, ¿no? Y que reflexiones y que digas, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero que además dice que tienes que ser un egresado que sepa informarte y que piense, digamos, de manera sistemática, basándose en esa información. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que mi maestro de talleres, de taller de redacción, utilizó el espacio para inmediatamente ponernos a leer a Paulo Freire y a discutirlo y demás para entender de qué se trataba el colegio. Entonces, y obviamente, pues hay que entender una cosa, yo no sé qué piensen ustedes, pero si hay una acción que es política es la de la educación, ¿no? Definitivo. O sea, sin duda, definitivamente. O sea, considerar que o negar que tiene que es que tiene una carga política muy importante, que o una de dos, o reproduces gente que se somete, que es callada, que acepta el sistema tal cual, o no. Y entonces allí está una responsabilidad política del docente. Y entonces, sí, obviamente, las, digamos, sesiones en las clases, pues están muy politizadas en el sentido de que, pues, si eres crítico de tu entorno, pues primero tienes que conocer tu entorno, entonces tienes que estar leyendo los periódicos, tienes que estar discutiendo lo que está pasando en el país y tienes que, se trataba de que nosotros discutiéramos y reflexionáramos colectivamente todas esas cosas, y parte de lo que obviamente era el tema y que además a los estudiantes nos interesaba, pues era lo que había pasado durante el movimiento estudiantil del 68, cómo había iniciado, qué pasaba, y sobre las porras pues nos dieron explicaciones amplias y suficientes para poder organizarnos, por ejemplo, por este asunto de las chicharras. Entonces conocíamos bastante bien, yo creo la mayoría, lo que estaba detrás de esta situación de los porros, ¿no? Entonces, te digo, bueno, pues, finalmente pues fuimos a la marcha del 10 de junio. En mi caso, yo recuerdo que uno de mis compañeros recibió un balazo en la espalda, en un hombro. Estuvo un tiempo desaparecido. Su madre era madre soltera, una persona que trabajaba en el Seguro Social, muy humilde. La señora y la familia, ella sostenía sola a sus hijos, y gracias a eso ella lo localiza y bueno, finalmente lo recuperamos y todo, pero pues sí, como eso, pues seguramente hubo otras historias en los planteles de compañeros que pues que debieron haber estado en situación muy complicada ese día, ¿no? Entonces, nuestra participación, por ejemplo, en el 10 de junio, pues es una cuestión que nos deja también marcados, claro. ¿no? Y que nos da una idea de las dimensiones de lo que es capaz el Estado mexicano en ese momento de hacer. Y entonces el colegio, yo creo que el colegio tiene, digamos, tres elementos que lo están construyendo, que tiene que ver con su origen y con el devenir del colegio. Por un lado, pues el contexto mundial y nacional general, que
pues es un momento muy convulso de la historia en general, ¿no? Tenemos un montón de revoluciones, de guerras de liberación en África, en América, las guerrillas y las revoluciones, que si en El Salvador, que si en Nicaragua, que si Guatemala, que si Uruguay, en fin, ¿no? Y tenemos también pues la guerra imperialista que arrasa con todo, ahí está Vietnam, y están también estos movimientos juveniles que van a estar muy, muy, muy directamente involucrados en el origen del colegio, porque... muy presentes. Sí, yo recuerdo sobre las conferencias, los foros que se organizaban alrededor de la revolución en Nicaragua, claro. ¿no? De la guerra en El Salvador. Sí, sí, sí. Entonces, los años 60, por ejemplo, son años de movimientos políticos muy importantes en el mundo y en el país también. Y están, no sé, por ejemplo, este ambiente que hace que de alguna manera el sistema pues, se vea comprometido, ¿no? Con los movimientos, por ejemplo, de trabajadores en México, con los ferrocarrileros, los maestros, la huelga de los médicos, que empieza ya, empiezan los trabajadores a cuestionar ese férreo dominio que tiene el Congreso del Trabajo y la CTM y demás sobre ellos, sobre sus organizaciones sindicales y demás. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado están, pues, este rompimiento a lo mejor un poco light y demás, que es de los de los jóvenes hipiosos y demás, pero que de alguna manera también están cuestionando la dinámica cultural que, digamos, habla de la familia tradicional y de los roles de hombres y mujeres en la vida cotidiana, en todos los espacios y demás. Y finalmente, bueno, esto pues tiene, digamos, su impacto más importante, creo yo, o el más fuerte en los movimientos estudiantiles en el 68, que, bueno, como sabemos, pues en este caso, pues termina, como decías hace rato, Maru, en el asunto del 2 de octubre, la matanza del 2 de octubre del 68, los presos políticos y demás. Y esto es muy importante porque yo creo que ese ambiente internacional y nacional es lo que va a permitir que bueno, en el momento del 68 estaba el ingeniero Javier Barros Sierra como rector de la UNAM, un rector queridísimo por todos nosotros, pero dice su hija Cristina, escribe que después del 2 de octubre él entra en un proceso pues muy triste de depresión y bueno, finalmente deja la rectoría y queda el doctor Pablo González Casanova. Y yo creo que el doctor Pablo González Casanova no queda como rector como una cuestión, digamos, de suerte o algo por el estilo. Fortuita. Sí, no, yo estoy segura de que es el momento lo que impulsa al grupo del doctor Pablo González Casanova, porque además, pues dudo mucho que en ningún momento de la historia la rectoría de la UNAM no haya sido disputada por todos los grupos políticos que sabemos existen dentro de la universidad. Claro, claro. Entonces queda el doctor Pablo González Casanova y pues es una, digamos, entre comillas, obviamente una coincidencia maravillosa porque además queda con un grupo muy, muy, muy sólido, muy importante, que lo respalda. No sé, yo por señalar a alguien que me parece importante, y además porque recientemente lo perdimos, al doctor
Víctor Flores Olea, Sí, ¿no? en octubre. Rector entonces de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que además, entre paréntesis, a nosotros nos recibió tan bien, nos protegió tanto cuando llegamos a la primera generación, llegamos a las facultades, él nos recibió maravillosamente, nos apoyó en todo, a diferencia de lo que pasó con muchos otros compañeros a los que les fue horrible en las facultades como Derecho, Odontología, Químicas, les fue pésimo, ¿no? Esas facultades, por tradición, siempre han tendido a tener autoridades más con una visión de derecha, autoritarias, y efectivamente la Facultad de Ciencias Políticas se vincula además como muy naturalmente con las personas egresadas del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues porque como lo has dicho anteriormente, es difícil pensar la educación sin un proyecto político. Sí, exactamente. Entonces, bueno, el doctor Pablo González Casanova tiene un equipo pues importante, como mencionaba yo, al doctor Víctor Flores Olea, pero también está el ingeniero Pérez Rocha, que pues además luego también va a ser, o sea, así como es nuestro papá, también es el papá de los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la cual también en algún momento estuve yo por allá como estudiante. Y un proyecto también con una visión progresista, ¿no? Sí. También es el papá del Instituto de Educación Media Superior, ¿no? Que igual es un proyecto de otro nivel y de otro tipo en términos pedagógicos. En fin, bueno, está también el director de Filosofía y Letras, que, o sea, tanto Ciencias Políticas como Filosofía y Letras son parte de las 4 facultades madre, como les llamaron desde el principio oficialmente, del Colegio de Ciencias y Humanidades. Las otras 2 son Ciencias y Química, Química, que no sé la verdad quiénes estaban de directores, pero en el caso de Filosofía y Letras estaba Ricardo Guerra Tejada, un gran filósofo, y que por cierto, pues su hermano, yo no sé cómo se llevaban ellos. Nosotros teníamos en Azcapotzalco a los 2 hermanos. Manuel Guerra Tejada era el director. Y teníamos de maestra a María Guerra Tejada, que es una mujer hermosísima, inteligentísima, encantadora, que yo sepa, pues desde aquellas épocas con una posición feminista, o sea, muy respetada la maestra María Guerra. Pero Manuel Guerra Tejada, pues lo tuvimos que correr, ¿no? Lo tuvimos que correr porque durante esos 3 años estuvo solapando a los porros, nos costó un trabajo espantoso correrlo, ¿no? Pero finalmente, después de un ataque que hubo ahí al comité de lucha, que provocó que estos compañeros le pidieran a los compañeros de la prepa popular que los apoyaran, un enfrentamiento armado en el plantel después de 3 años de que, bueno, habíamos 2 organizaciones estudiantiles, el Comité de Lucha y otra de la que yo pertenecía, de compañeros trotskistas, y en este enfrentamiento armado muere un porro. Y después de eso hay una asamblea de profesores que ganamos con unas dificultades enormes. Yo me acuerdo que tardó la asamblea como unas 6 horas y ganamos por un voto, y nada más era una asamblea de maestros, ¿no? Te estoy hablando de 1973. Y finalmente, pues ya no le queda otra al doctor Pablo González Casanova más que aceptar la renuncia de este señor, se va. Y entonces, pues muy, muy cómodamente, llega, o sea, se nos presenta el problema de qué vamos a hacer. En nuestro caso,
el Grupo Comunista Internacionalista al que yo pertenecía, pues estuvimos estudiando lo que había estado pasando tanto en economía como en arquitectura, que tenían dos formas distintas, una de autogobierno y la otra de cogobierno, y nos dimos cuenta de que ninguna de las dos tenía mucha alternativa y muchas posibilidades de sostenerse. Así que decidimos que, por lo que a nosotros era nuestra posición, era que íbamos a promover entre los estudiantes y los maestros, los trabajadores administrativos, la posibilidad de que salieran candidaturas dentro de los académicos y que fuéramos nosotros los que eligiéramos a quienes finalmente quedarán en la dirección, bueno, particularmente el director. Bueno, en aquella ocasión, pues como ha sucedido en otras ocasiones posteriores, lo que logramos fue que nos aceptaran una terna. Pero les comento esto porque parte de la historia que queda en la Gaceta es a través de las imágenes. Entonces, salen las fotografías con Alfonso López Tapia y con José Bazán, sentados, parados, hablando. Bueno, quiero decirles que ninguno de los dos dio clases en el CCH, ¿no? Uno a los pocos días consiguió la coordinación de experimentales en Azcapotzalco y el otro llegó siendo coordinador de talleres en Naucalpan. Y jamás dieron clase en CCH, nunca. El doctor Bazán, en todo caso, sí dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Él, por lo menos, tiene ese antecedente. Pero me parece que quienes construyeron el colegio fueron los maestros que a diario, y bueno, lo siguen haciendo, los que a diario llegan a las 7 de la mañana y terminan a las 9 de la noche con salarios denigrantes, con condiciones terribles de trabajo, con grupos de 50 y tantos alumnos en salones que deberían ser cuando mucho de 48 alumnos, en fin, ¿no? Con inestabilidad laboral y demás. Ellos son los que construyen el colegio desde entonces y hasta la fecha. Y claro, pues también los trabajadores administrativos, por supuesto que sin ellos pues no sería posible la vida, digamos, diaria del colegio, que nos apoyan en la biblioteca, en la limpieza, pues no sé, en audiovisuales, etcétera. Y por supuesto de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes que pues yo creo que ahora sí ya tienen algunos años. No solamente los estudiantes han elegido, sino ya a mí todavía trabajando, yo tengo 10 años de estar jubilada, pero ya me había tocado entre mis alumnos en los últimos años que hubiera muchachos que me decían que sus padres habían estudiado en las primeras generaciones, sí, y querían tanto el colegio que les habían convencido a sus hijos de que eligieran estudiar ahí. Rocío, yo justamente quiero preguntarte sobre la vida cotidiana de las estudiantas, digamos, de las mujeres estudiantes. ¿Qué relación había entre, digo, en términos cuantitativos, qué relación había entre estudiantes varones y estudiantes mujeres en aquel entonces? Y en términos reales, ¿cuál era la relación? Recordemos que este programa se llama Un modelo educativo para la libertad y me gustaría abordar si realmente presentaba también una opción de relación más libertaria entre hombres y mujeres. Pues mira, fíjate que cuando entramos, pues te digo que veníamos de la secundaria tradicional, de una sociedad que era muy distinta de la sociedad actual. Te contaré una anécdota. Cuando estaba yo en la secundaria, en el último año, una de mis amigas, bueno, no una amiga, una compañera del grupo, se peleó con otra de otro grupo por el novio.
Entonces le mandó una carta a la muchacha. Y luego se hizo un escándalo, porque la otra muchacha fue a la dirección, la acusó y demás. Y fuimos las amigas, ¿no? O las compañeras a apoyarla, porque dijimos, pues, ¿por qué? Y yo, de repente, no sé por qué o cómo, pero la carta pasó por nuestras manos y leímos lo que decía allí. Bueno, ¿qué edad tendríamos? 14 años. Por primera vez yo leí la palabra imbécil y estúpido. En mi vida jamás había yo oído esa palabrota, ¿no? Esas palabrotas, jamás. Yo recuerdo, mis padres pues, eran gente muy, muy humilde, no terminaron más que la primaria, pero bueno, mi mamá era secretaria, pero aún así en mi vida había oído yo palabrotas en mi casa, ¿no? Y era una familia difícil, ¿no? Era una familia con muchos conflictos internos, con los dos señores pues muy emocionalmente muy enfermos, muy mal, pero aún así jamás, nunca había yo oído semejantes majaderías, ya no digo otras cosas. Entonces, muchos años después, pasando por una secundaria, oí que una muchacha le gritaba, ¡ay, ese pendejo que quién sabe qué! En la calle, y yo decía, bueno, ¿cómo? O sea, no habían pasado demasiados años, pero de todos modos, pues había cambiado mucho la cultura de lo que uno podía permitirse o no, ¿no? Como mujer y como persona, además, porque pues eran conductas que pues, cuando yo era niña, pues no se permitía ni para los adultos. Yo no recuerdo que la gente se insultara en la calle, que se dijera majaderías a lo mejor, y te digo, veníamos de medios económicos pues pobres, ¿no? Entonces, cuando yo ingresé al CCH, recuerdo, bueno, yo recuerdo que los grupos eran éramos muy, muy numerosas las mujeres. Uh-huh. Y nunca, jamás tuvimos ninguna limitación para participar. Yo fui activista desde el primer día. El primer día, quise entrar a un grupo de francés. Estaba, el maestro era Moïse Dorcet Donatien, maestro haitiano, y nos dice, no tengo salón, y pues luego nos organizamos los 4 o 5 chamacos que queríamos, o 10, no sé cuántos éramos, y fuimos a pelear, no, que queremos nuestro salón, y bueno, hicimos nuestro drama, pero en menos que te canta el gallo, ya estaba con un cubículo Mois. Y así en adelante, ¿no? O sea, yo no recuerdo que hubiera en ese aspecto ninguna situación de limitación, que nadie nos reclamara o nadie nos viera mal, o que alguien dijera, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Jamás. Más bien nosotras veníamos con una carga que tuvimos que ir superando pues paulatinamente en la medida de nuestras posibilidades cada una, ¿no? Recuerdo que pues teníamos la mala costumbre, yo creo que por imitación, de fumar. Entonces me acuerdo que los primeros días, pero los primeros días nada más nos metíamos al baño y ahí nos metíamos a fumar, pero luego teníamos unas compañeras a las que adorábamos. Yo creo que las dos eran más grandes que nosotros, yo creo que estaban como en los 20 años, más o menos. Y bueno, a esas edades, 5 años de diferencia, y sobre todo en aquella época era mucho. Entonces, me acuerdo del nombre de una de ellas, se llamaba Carolina. Una era muy alta y la otra más chaparrita, pero eran muy tremendas las chamacas. Entonces, ellas sí sacaban su cigarro en las jardineras y al rato todo el mundo andaba igual. Pero recuerdo que alguna vez, pues todas andábamos en minifalda, pues que era la moda, ¿no? Prácticamente con los calzones de fuera, porque pues así nos gustaban. Sí, y entonces, en una ocasión iban subiendo las escaleras porque iban a su salón y algún chamaco maldoso le gritó a Carolina, se te ven los calzones. Y entonces cogió y se subió la falda y dice, pues para que los veas bien.
y que se sube la falda. Y todos pues muertos de risa. Jamás, nunca recuerdo que alguien hubiera dicho, ay, Carolina, qué barbaridad, qué escándalo, ¿no? ¿Por qué se subió la falda? No, 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 todo Oye, era... Rocío, ¿y qué se sentía regresar a casa? Porque cuando regresabas a casa, después de salir de la secundaria, que venías de un espacio en donde pues la libertad estaba totalmente coartada, te decían cómo te tenías que vestir, por dónde tenía que ir de alta la falda o no, y de repente estás en un espacio de libertad real, en donde no hay problema porque fumes, en donde puedes traer la falda lo más arriba que a ti te guste, en donde puedes tener la libertad de subírtela tú y mostrarle al otro que quiere ver los calzones. O sea, ¿qué se sentía después de estar en este espacio de libertad algunas horas, regresar nuevamente a casa? Bueno, te digo, Miguel, yo creo que el colegio, como toda ente social, es muy diversa, ¿no? Muy diversa. Entonces, pues yo tenía compañeros y compañeras que tenían familias que seguramente pues eran, pues estaban mejor integradas. Entonces, pues yo supongo que ellas regresaban pues tenían a lo mejor les reclamaba, ¿no? Que es cierto comportamiento, cierta forma de vestir, en fin. Pero en mi caso, pues lo que yo hice fue que, y esto, bueno, lo pienso ahora ya a toro muy pasado, yo creo que también eso me motivó a volcarme en el colegio como activista porque yo ya no quería regresar, o sea, mi mundo era el mundo ideal, ¿no? Hacía, pensaba y me sentía comprometida con lo que se estaba haciendo allí y estaba yo casi como que las 24 horas del día. Y luego cuando al año ingresé a mi organización política, pues también por eso, porque estaba yo constantemente estudiando. El compañero que nos cooptó a la organización, Alfonso Peralta Reyes, él fue, pues, yo creo, no equivocarme, fue el principal dirigente entre los maestros de la lucha contra los porros, fue nuestro maestro tanto en términos teóricos como en nuestra preparación como marxistas, como en términos políticos, ¿no? Él nos orientó para poder dar esa lucha de manera más eficiente. A él lo matan en 1977 en las instalaciones del colegio, la Liga 23 de septiembre. Y te digo, entonces, bueno, seguramente ha habido muchas historias, ¿no? Y por cierto que en estas historias, pues me gustaría subrayar pues recordar a Artemisa Montes Parra, que es una compañera que ella optó por la guerrilla. Su madre estaba en la cárcel, había sido, era presa política, y nosotros tuvimos alguna relación con ella. Era una joven muy hermosa en términos personales, muy inteligente, y bueno, finalmente no se quedó con nosotros, siguió los pasos de su mamá, y finalmente pues también fue parte de las víctimas de la represión política en este país. Pero Artemisa, bueno, pues es un ejemplo de las muchas opciones que tuvimos las mujeres del colegio. Pero te digo, pensándolo, digamos, hacia atrás, la verdad es que en ese momento, en los primeros años, incluso yo no recuerdo que ninguna mujer se hubiera quejado de situaciones ofensivas con los maestros, de que las hostigaran o les insistieran, en general no. ¿Y de los compañeros? No, tampoco. O sea, hubo
sí confrontaciones, pero más bien por otro tipo de razones, ¿no? Porque sí hubo uno que otro maestro que le costó mucho trabajo entender el modelo y se enfrentó a los muchachos, pues porque no entendía qué tenía que hacer, ¿no? Pero, pero no por ese tipo de cuestiones. De hecho, algo que recuerdo es que yo estaba muy sorprendida de que los baños en la secundaria estaban todos pinturrajeados con corazones, palabras, tonterías, ¿no? En el CCH, durante años, los baños de los planteles estaban limpios, no tenía ninguna pinta. Fue muchos años después que sucedió eso, ¿no? Y bueno, también esta es una cuestión que me parece pues, que hay que considerar. Del CCH tendríamos que decir que, por eso es importante los antecedentes, porque yo creo que de la fundación del colegio, porque el colegio funcionó con todas estas situaciones, características, durante los, ¿qué será?, primeros 10, 12 años, 15 años. Después se fue deslavando. Y eso por un lado, pero además, ya cuando Bazán, porque es el doctor Bazán el que impone, o sea, esa creación de las comisiones para la revisión del plan de estudios y los cambios que finalmente se hicieron, fue una tomada de pelo. O sea, realmente él toma las decisiones, no sé si con la venia o con la cooperación de rectoría, pero lo que finalmente hace en el 98 es responsabilidad de José de Jesús Bazán Levy. Y entonces ese es otro CCH totalmente diferente, porque como decía el doctor Pablo González Casanova, les voy a leer un pedacito, unas líneas. En 1974 aparece una entrevista que le hizo Radio UNAM al doctor Pablo González Casanova. La revista es Novas, del CCH, y entonces le pregunta el entrevistador, pero si esos cambios son excesivos, ¿no se va a acabar con la estructura? O sea, se está refiriendo a todo el modelo educativo del colegio, y entonces le responde el rector, yo creo que se acabará con la esencia del plan cuando los cursos académicos excedan de 20 horas y las materias se multipliquen. A partir de ese momento se volverá de nuevo al llamado enciclopedismo. Y ahí está la clave de muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora tienen, bueno, desde el 98 tenemos a los estudiantes desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sí. En el caso de Naucalpan, bueno, pues sí, de Naucalpan, Vallejo y Azcapotzalco, con estudiantes que a veces hacen 2 horas para llegar a sus escuelas, ¿no? Que vienen del Estado de México, de gastar un dineral en pasajes, a veces sin dinero para comprarse una torta, un algo que comer, y luego después de la 1 de la tarde, después de 6 horas de estar encerrados en el salón de clases, échate el regreso a tu casa, otras 2 horas. Y son 10 en total, ¿no? Sí, o sea, es una barbaridad, ¿no? Cuando nosotros pues teníamos de 7 a 10, 11 de la mañana, y entonces sí, los muchachos podían salir a la biblioteca, salir al cine o salir al museo, ir al teatro, qué sé yo, ¿no? Hacer cosas, pero incluso no solo lo que te dejaban los maestros. Yo recuerdo que nos reuníamos en las jardineras para cantar y la música de los folcloristas y le decía yo a Cecilia que a mí me gusta el rock y a muchos nos gustaba el rock, entonces nos reuníamos para eso. Había una compañera pues tiempo para la libertad, Rocío. Exactamente. Sí. Y para la recreación, ¿no? O sea, que es bien importante.
asistencia a los cines. Bueno, yo les comento, yo estudié en el CCH Sur, caminaba al CCH Sur, atravesaba Insurgentes y me pasaba al Centro Cultural Universitario al cine, ¿no? Y me eché ahí varias muestras de cine. Es decir, era fundamental, formaba parte de la vida educativa. Sí. Sí, claro, pero aparte de todo, porque hubo allí cosas que ya no funcionaron. Quiero decirles que el Colegio de Ciencias y Humanidades originalmente estaba pensado para que tuviera todo un sistema desde el bachillerato hasta el posgrado, y que iban a ser 10 planteles de bachillerato con sus propias licenciaturas, con sus propios posgrados. Y resulta que pues a Echeverría ya no le gustó después de que se abrieron Oriente y Sur, se canceló el proyecto para el resto de los planteles de bachillerato, y la unidad académica de profesional y de posgrado, la UACPIP como le llamaban, pues quedó en su mínima expresión, y después, no sé en qué año, la desaparecieron. Entonces... ¿Es un proyecto frustrado en ese sentido? O cuando nos comentas lo que sucedió 11, 12 años después, pareciera entonces como la revancha de ese grupo que en su momento no pudo impedir que iniciara este proyecto para la educación con libertad, pero 12 años, pues mira lo que hacen con los planes de estudio. Pareciera una revancha, ¿no, Rocío? Bueno, el proyecto quedó cancelado a partir de 1973, ¿no? O sea, todo lo que restaba quedó cancelado desde 1973. Nosotros cuando salimos, estábamos a punto de salir. Recuerdo que hubo información que llegó diciendo que no, los planteles, en este caso pues eran Naucalpan, Oriente y Azcapotzalco, las direcciones no tenían nuestras calificaciones. De Oriente y Sur todavía no iban a salir, porque ellos se fundaron un año después. Y entonces, pues, inmediatamente nos organizamos y fuimos a hacer pero ahí sí, para que veas, una mega marcha, porque como comprenderás, pues no hubo nadie que faltara a una marcha de esa magnitud, y los obligamos a que resolvieran el problema. Finalmente, nosotros tendríamos que haber entrado a instalaciones de las facultades del Colegio de Ciencias y Humanidades, pero no entramos allí, porque ya estaba cancelado. Nos mandaron a Ciudad Universitaria. Y entonces, pues sí hubo una situación muy complicada, porque, pues como les decía yo hace rato, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Filosofía y Letras, la gente es mucho más flexible, digamos, la cultura es diferente entre los maestros. Seguramente hay gente también autoritaria y todo, pero en general, digamos, predomina otra mentalidad. Y ahí se recibió con respeto, con afecto a los estudiantes del CCH, pero en general al resto de los compañeros les fue muy mal, porque esos maestros no estaban. De hecho, por ejemplo, en políticas, yo te puedo decir, nos fue bien porque el doctor Víctor Flores Soler nos protegió, nos quiso, nos apoyó, pero los maestros, realmente los maestros nos odiaban, ¿no? Entonces, ¿cuál era el argumento detrás de esa animadversión? No había argumentos y tampoco lo decían, pero tú te das cuenta porque se sentían incómodos, y se sentían incómodos porque nosotros estábamos acostumbrados a que en el salón de clase podíamos preguntar. O sea, si estás leyendo un texto, pues hay que comentarlo. Y en la facultad no querían eso los maestros, ¿no? Entonces, supongo yo que en parte por eso el doctor Pablo González Casanova y el consejo de la nueva universidad decidieron
cuando se abrió el Colegio de Ciencias y Humanidades, contratar como parte de la planta docente a estudiantes, porque desafortunadamente ya, de veras, bueno, te digo el caso de mi prima, ¿no? Que le dijo a mi mamá, no permitas eso, ¿no? Ve y busca que la reciban en una preparatoria porque es una barbaridad. O sea, a la gente le cuesta mucho trabajo asumir los cambios de este tipo, ¿no? Porque además era un cambio muy amplio, que no solamente significaba un orden distinto de materias o que hubiera distintas asignaturas, se requería de un cambio de los roles que estaban jugando los maestros y los estudiantes en el salón de clases. Y eso implica, pues, también pérdida de poder por parte de los maestros, ¿no? Una relación política diferente entre los maestros y los estudiantes. Entonces, yo creo que eso fue bueno, esa fue una de las razones por las que ellos contrataron a jóvenes que incluso te decían no habían terminado la carrera, porque sí se probó que eran gente mucho más flexible. Pero también les comentaba esto porque el colegio no solamente quedó cortado en ese sentido. Uh-huh. Lo que sobrevivió uh-huh. También tuvo mutilaciones que pues a mí pues yo creo que a todos los que estuvimos conscientes de ellos nos parecieron muy tristes, porque el colegio hablaba de, bueno, la documentación, la Gaceta Amarilla y las entrevistas y los documentos oficiales del colegio, de inauguración del colegio, hablaban de la creación de las opciones técnicas, de la preparación de estudiantes, porque en la Gaceta, por ejemplo, se señalaba, se reconocía que había una necesidad de los estudiantes por trabajar y estudiar, que había niveles de pobreza que debían resolverse y que muchos estudiantes no podían dedicarse exclusivamente a estudiar porque tenían escasos recursos. Y que tomando en cuenta eso, y que tomando en cuenta además la necesidad de una preparación en la que los estudiantes, cuando egresaran, fueran personas que hubieran desarrollado la capacidad de tomar decisiones, de tener iniciativa, etcétera, era necesario que tuvieran una experiencia o una serie de experiencias, incluso de tipo laborales. Entonces, excepto el CCH Sur, excepto el plantel de CCH Sur, todos los demás planteles estaban ubicados, o están ubicados, perdón, cerca de zonas industriales, sí. Porque el proyecto original planteaba que nosotros íbamos a estar combinando, que se iban a buscar acuerdos con los empresarios para que pudiéramos nosotros recibir una formación en ese sentido. Incluso se habla también de otro tipo de actividades, porque se menciona, por ejemplo, la participación de las Escuelas Nacional de Música y la Escuela Nacional de Artes Plásticas para este tipo de formación, más allá pues de digamos, de las asignaturas que estaban extracurricular, ¿no? Ajá. Y entonces, pues las opciones técnicas, sí hay opciones técnicas, pero están muy limitadas. No hubo tales acuerdos con los empresarios. De hecho, al contrario, ¿no? Durante, pues, no sé, mínimos unos 10 o 15 años, era frecuente encontrar en las publicaciones de solicitantes de trabajadores en las distintas empresas, en los periódicos, que terminaban los anuncios diciendo no, CCHeros no presentarse o algo por el estilo, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Bueno, porque pues porque no nos quedamos callados. Pues porque fichados, ¿no? Personas problemáticas. Exactamente, sí. Que éramos conflictivos, ¿no? Entonces,
pues ni modo, o sea, fue una situación muy complicada porque los documentos hablan, sí, de una formación en la que los estudiantes fuéramos pensantes, críticos del entorno, y entonces, pues, ¿qué esperabas, no? Que esa visión crítica de la realidad soportara, las injusticias laborales, las Nada de injusticias andar formando políticas, sindicatos aquí en esa ¿no? fábrica, ¿no? Sí, 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 sí. sí. O los crímenes de Estado, ¿no? Porque Sí. no Claro, solamente vivimos el 10 de junio, o sea, en claro. el sexenio de Echeverría, se hacen su aparición estos grupos paramilitares como Claro. la Brigada Blanca y demás, y empiezan las desapariciones, bueno, no empiezan, más bien se Continúan, recrudecen, se recrudecen. se agrava esa situación de represión selectiva, Ujú. desapariciones secuestros, asesinatos y demás de gente que, que no está de acuerdo con lo que está pasando en el país, dirigentes sindicales, estudiantiles, etcétera, campesinos. Entonces, pues, ¿qué esperabas de una Claro. educación que hiciera a la gente pensante y crítica de lo que estaba viviendo? Entonces, De una educación para la libertad, como le pusimos de título a este programa. sí, entonces, pues esa cuestión, yo creo que todo eso, bueno, por un lado, pues obviamente los empresarios dijeron, con estos ni a la esquina. Claro. Echeverría también nos cortó el presupuesto, el financiamiento para el resto del proyecto. Las opciones técnicas también, pues, pasaron a segundo plano. Te digo, sí las hay, pero no tienen mayor repercusión. Y bueno, obviamente para los compañeros que estudian eso sí, pero no tienen la trascendencia que el proyecto originalmente planteaba. Bueno, pensando en lo que decía yo hace rato con el cambio de plan de estudios, en donde tenemos a los muchachos atornillados a la silla ahí 6 horas, qué opciones técnicas, ¿no? O sea, los muchachos lo que quieren es llegar a su casa a descansar, a comer, pues ya tienen 3 kilos de tarea para el día siguiente o para el que sigue, Claro. o sea, esto no es, en fin, simplemente no es factible ya en estas circunstancias. Entonces, y bueno, también con el tiempo, eh, pues hay que aceptar que los maestros del colegio, no quisiera decir que fueron derrotados, pero hay algo de eso, ¿no? Qué Derrotados fuerte. políticamente, porque eh, perdimos todos los maestros de la universidad el contrato colectivo de trabajo, ¿no? En 89, Ujú. en la votación que se hizo para ver quién administraba el contrato. APAUNAM ganó, y a partir de ese momento se vino la debacle. Y obviamente, pues, los maestros del colegio, por más que resistimos a esa situación, aún así, pues, terminó por pegarnos, por debilitarnos y demás, ¿no? Entonces, El neoliberalismo sí, permeando el sí, modelo educativo, ¿no? exactamente. Entonces, claro, ya cuando para el 98 que se impone por eso se puede uno explicar que en el 98 se imponga este cambio en el plan de estudios, que hace contradictorio totalmente con lo que originalmente planteaba la Gaceta Amarilla, es decir, la Gaceta donde se establecen los acuerdos del Consejo Universitario, los acuerdos fundacionales del colegio, que son contradictorios con la filosofía y todo el proyecto educativo, ¿no? Porque Sí, se explica porque pues ya no tenemos esa potencia de acción, de lucha y demás que teníamos, o que tenían, por ejemplo, mis maestros
durante los primeros, ¿qué será? 10, 15 años más o menos. Rocío, vamos a ir cerrando Claro que justamente y sí. creo que ahora estás abordando esa conclusión que queríamos pedirte. Exactamente cómo ahora está el Colegio de Ciencias Humanidades, qué papel está jugando en la educación de las y los jóvenes, pues de la Ciudad de México, pero también de otras partes del país, que es mi caso, por ejemplo. Yo llegué directamente de Veracruz a estudiar en el CCH y fue algo maravilloso que me transformó la vida. Pero en este momento, ¿cuál es el papel del colegio? Mira, yo creo que la universidad, yo sigo siendo fan de la universidad de la UNAM, la quiero muchísimo y me parece que tenemos que cuidarla y que tenemos que respaldarla y lo mismo con el colegio, ¿no? Y lo mismo con las preparatorias además. Creo que todas están jugando un papel muy importante porque los muchachos necesitan de estos espacios y porque la sociedad mexicana y la humanidad y demás necesita estos espacios. Sin embargo, lo que yo critico, lo que yo veo mal, pues es que el cambio que se hizo en el plan de estudios provocó tales contradicciones que en lugar de resolver las contradicciones que teníamos en el plan de estudios original, en lugar de resolverlos esos, más bien los agregó, los aumentó, los agravó. Y pues eso me parece que no es, no ha sido, no ha dado los resultados que podría tener con los estudiantes, ¿no? Yo hasta donde me quedé, sí, pues había un cambio importante en los muchachos, en su cultura y demás. Yo recuerdo que en los últimos años, digamos, a partir más o menos de este siglo, el 14 de febrero, que está muy cerca, llegaban en fila india con montones de regalos y muñecos de peluche. Eso, pues en mis épocas era impensable, ¿no? Cualquiera que hubiera llegado a hacer eso, era el mercantilismo vil y la superficialidad y demás. Bueno, ni siquiera se nos ocurría hacer eso, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si los maestros, por ejemplo, de talleres comentaban esto con los muchachos para reflexionarlo y demás, pero fue creciendo y ya al final era una cosa tremenda y no se diga el Día de Muertos, antes del Día de Muertos, pues llegaban disfrazados y, o sea, cada vez más involucrados en pues estas modas del mercado. Ujú. Y bueno, pues no sé cómo les haya ido en los últimos 10 años, pero bueno, independientemente de eso, qué bueno que los muchachos tienen ese espacio, qué bueno que tienen la oportunidad de estudiar y ojalá que esta situación que estamos viviendo ahora no les impida seguir estudiando, porque cada vez que hay una situación de tanto estrés, digamos, social, se aumenta mucho, por ejemplo, la deserción. Entonces, obviamente los muchachos con recursos más limitados económicamente y demás, pues son los más frágiles en ese sentido. Y pues espero que no suceda eso. Y yo creo que el colegio sigue, hay algo, una semilla ahí que está muy en el interior del colegio y que de alguna manera pues está ahí presente a pesar de todas las cosas. O sea, nacimos de una situación diferente, en una situación diferente a la de la prepa. Y entonces creo que eso no se ha perdido del todo. Entonces, a pesar de que incluso los fundadores, nuestros fundadores y los estudiantes fundadores, pues ya no participamos, ¿no? Ya no estamos allí, son poquísimos los maestros fundadores que aún se conservan,
pero creo que el colegio sigue de alguna manera sosteniendo parte de ese perfil. Sí, yo creo que se ha deteriorado, pero sigue ese parte de ese perfil allí sobreviviendo. El espíritu original Exacto. allí sigue y es necesario, creo yo, que se retome eh, por, pues, por los estudiantes y por las autoridades actuales del colegio para que siga siendo un modelo educativo que transforma la vida de mujeres y hombres adolescentes que tienen la maravillosa oportunidad, como la tuvimos Sí, claro. nosotras, ¿verdad? Claro. De estar en el Colegio de Ciencias Humanidades. Pues no nos queda más que agradecer, Rocío Gracias, Rocío. Vivanco, todo lo que nos has compartido, todas las historias de Pero algo una... más, Maru, si me permites, Sí, claro porque que sí, Rocío, Cecilia. iniciaste diciéndonos, haciendo una observación y crítica a lo que a 50 años está rescatando la Gaceta, y dijiste tú que hay ahí historias que no están contadas, como lo que nos has contado en este espacio. ¿Hay el esfuerzo tuyo o de otros profesores de esa primera generación de escribir esta otra historia? Mira, hace días estuvo circulando un artículo, no, yo no conozco el autor, pero anduvo circulando un artículo que sí, pero que desafortunadamente es que el problema es que la Gaceta UNAM es muy importante, Sí. porque si en 5 años o 10 años o 30 años alguien revisa la Gaceta UNAM para saber qué pasa o qué se pensaba en el 50 aniversario, pues va a ser una vergüenza lo que se lea ahí, ¿no? Entonces, este artículo no sé en dónde habrá, si nada más lo circularon así o cómo, pero es más concienzudo, habla del contexto económico, en fin, de una serie de cosas que hacen la cosa pues seria, ¿no? Entonces, por cierto que miren, aquí están, esto es un muestrario de mis botones, lástima Ahí que casi no manténlos, por puede ver. favor, te pongo en A primer ver, plano. para Sí. quienes están escuchándonos solo en FM, les quiero decir que Rocío nos está mostrando una blusa con una serie de botones. A ver, Rocío, cuéntanos. Mira, del lado izquierdo, esos se los dedico a ustedes. Son Gracias. botones que hablan de la historia de la actividad política del colegio. Estas son de las mujeres. Este es de Sí. 1970. Wow, un botón color rosa intenso con un símbolo de las mujeres. Ajá, son las mujeres que llaman a votar por los obreros socialistas en Estados Unidos. Oh. De los otros no me acuerdo exactamente del origen, pero todos son del año de la calabaza, y por ejemplo, este es del movimiento por la salida de los gringos en Estados Unidos. Estos que ven por acá son de Nicaragua. Estos de acá son del Salvador. Esto es de un movimiento de apoyo a los obreros en Uruguay. Más abajo es un pizarroncito de cuando surgió la coordinadora, la CENTE, ¿no? Este es de la huelga del 89 del Comité Eureka. Ay, doña Rosario. Este es de cuando surgió el primer sindicato de los académicos en la UNAM, el SPA-UNAM. Este es de una corriente que se formó cuando ya surgió el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, el STUNAM. Se fusionaron los dos sindicatos y este afiche es de una de las corrientes. Este es de la fundación del CITUAM. Y todos ellos, pues, me los puse porque quería que supieran ustedes que en todo esto estuvo presente el CCH.
En el Colegio de Qué Ciencias y lindo. Humanidades. Una historia riquísima, maravillosa, una historia que va más allá de, digamos, de lo cotidiano, entraron a los salones de clase y Escucharon la clase, Guau. se salieron fueron, hicieron su tarea. y han egresado 1,000,000 y son 50 años. O sea, eso no es nada. Claro. Lo importante es lo que hemos hecho en todos estos 50 años. Pues Nos ha muy bien, encantado conversar. Rocío. Qué rica plática nos has dado. Qué historias tan entrañables, ¿no? Fuimos parte de ellas también. Y pues a 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, por lo menos desde aquí, desde la cocina de Chabela, decimos, tiene que retomarse ese proyecto. Y pues acá estamos concluyendo nuestro programa. Ceci, no sé si tengas algo. Pues solamente Más. agradecer a quienes nos han acompañado, a Ruth Betancourt, que nos posibilitó estar en contacto con Rocío. Saludos a ella y a todas tus compañeras. Rocío, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues muchas gracias a las dos y gracias a Violeta Radio porque me dieron esta oportunidad de expresar un punto de vista diferente del que va a quedar como oficial y que pues va a estar más al alcance de mucha gente, ¿no? De lo que está escrito en papel y en las hemerotecas y demás. Entonces les agradezco de veras infinitamente que me hayan invitado y obviamente pues también gracias a Ruth por este contacto. Gracias. ¿Tienes saludos de algunos que fueron alumnos tuyos? Te dicen aquí que fuiste su primera maestra en el primer semestre de historia, y ex compañeros también de CCH. Pues muchas gracias. Que bueno, además también es importante contar la historia no oficial del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y a quienes nos escuchan en FM, pues decirles que detrás de nuestra charla estuvo un fondo musical de música del mundo de la que se escuchaba en los años 70, aunque no necesariamente en México, pero contextualizando la época. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado en esta charla de la cocina de Chabela de este miércoles 3 de febrero. Nos han escuchado por la 106.1 FM en la Ciudad de México y también por www.violetaradio.org, aparte de este Facebook Live. Pues no me queda más que agradecerles y decirles que nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto, Ceci. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Cuídense mucho, cuídense bien. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.